Abeja, a ver, termina con esta buena noticia. Yo creo que sin duda ahora sí te la gané. Bueno, debo decirte que la traía entre las dos buenas noticias. Sabía que por allí te ibas a ir con esta convocatoria de Netflix con el campeonato Street Food. Sí, me imaginé, digo, para quienes no lo sepan, una tlayuda oaxaqueña se hace con una tortilla grande de maíz, se pone un asiento de manteca de cerdo, luego se le pone el tasajo oaxaqueño, se le pone col, se le pone quesillo oaxaqueño. El quesillo. Se me hizo agua la boca, Juan María. Pero además, ¿sabes qué? Es que es viernes de gusto culposo. Para nosotros acá en el Estado de México todos los viernes son de gusto culposo, y ahora de ver las imágenes, híjole, aquí no se le hace agua a la boca. Pero en fin, después de las buenas noticias también hay otras que no son tan positivas y otras que nos dan mucho de qué hablar, Juan María. No, yo tengo también una buena noticia. Mira, mi buena noticia es que ayer, a diferencia de lo que pasa en México, en donde hace rato dijo López-Gatell que él no renuncia, pues ¿cómo va a renunciar si le hace el juego al presidente de la República? El día de ayer, el encargado de lanzar la primera bola para el arranque del béisbol de Grandes Ligas fue el doctor Anthony Fauci, el epidemiólogo en jefe de los Estados Unidos. Es un mensaje clarísimo contra el presidente Donald Trump, que ha estado hostigando a Anthony Fauci. Me parece que fue un gran mensaje el que se envió el día de ayer cuando se le encargó a este epidemiólogo se le dio el privilegio de lanzar la primera pelota de esta temporada del béisbol de Grandes Ligas, mi querida Magda. Y para que sigas con el viernes culposo, hoy es el Día Internacional del Vino, así que salud, mi querida Magda. Salud, Juan María. Oye, a ver, aquí sí tiene que terminar producción y la gente que nos está viendo y que puede comentar a través de las redes sociales quién ganó con la buena noticia. Te gané la de las tlayudas, no lo puedes negar. Sin duda es un antojo sabroso para viernes. Pero bueno, vamos a pasar a más temas. ¿Qué te parece si hablamos del caso de Emilio Lozoya, esta información que trasciende ahora en la prensa nacional acerca de que pues ya se veía venir, ¿no? De cómo iba a cantar y en qué tono iba a cantar Emilio Lozoya. Ya se dice, o bueno, termina como respaldándose estos rumores de que financió las campañas del PRI a través de ciertos recursos Odebrecht, de que además hay ahí algunos acusados, sobre todo de extracto panista, con este recibimiento que se puede llegar a tener de sobornos para que pudieran aprobar la reforma energética, aunque tal parece que en este timing, y era parte de lo que ya hemos comentado, Juan María, en este timing hay algunos atisbos electorales dentro de todo este proceso, que si bien es cierto, qué bueno que se esté combatiendo la corrupción, qué bueno que se vislumbre justicia en este sentido, es algo que lo necesita México, que lo necesitamos los mexicanos de manera general después de que nos vieron la cara así, y por el otro lado, pues también el uso electoral comienza a ser bastante fuerte y parece que ya se empieza a aplanar el camino de cara a las elecciones del 2021. Ha sido un absoluto manoseo sucio de parte del presidente de la República, que hoy, Magda, cumple una semana continua de estar hablando del tema Lozoya, un tema que le corresponde únicamente a la Fiscalía General de la República. El presidente no ha dejado de manosearlo, no ha dejado. De hecho, hoy la bancada del PRD, en voz de Verónica Juárez, está pidiendo que el presidente deje de estar usando con motivaciones políticas el tema de Lozoya. Pero si te parece, vamos analizando qué fue lo que pasó hoy, porque regularmente el presidente tiene como blanco favorito de las críticas al periódico Reforma, y hoy fue su fuente de información. El día de hoy, lo que publica Reforma, y que parece que muchos medios o no quieren, o se están haciendo, como diría aquel güeyes, con el tema. Lo que sucedió, Magda, es que Reforma está informando de un documento que tenían las autoridades españolas, en el cual declara Lozoya en contra de algunos exfuncionarios, exlegisladores. Es la declaración de un criminal en España. Es un documento que tenían las autoridades españolas y no es nada más. Hasta ahora no es una declaración ante una instancia judicial. Hasta ahora no hay ni siquiera el acercamiento para que sea juzgado como debe de ser Emilio Lozoya. Pero además, ¿sabes qué, Juan María? Déjame hacer un paréntesis aquí, porque para hacer este tipo de declaraciones, evidentemente, pues dirían por ahí, ¿no? Coloquialmente, se necesitan tener los pelos de la burra en la mano, se necesitan tener pruebas contundentes, y aquí vale la pena entonces preguntar
qué tipo de pruebas son las que existen como para poder hacer este tipo de acusaciones, ¿no? Porque para poder hacer este tipo de aseveraciones se necesitan tener pruebas contundentes y que sean elementos sobre todo probatorios de lo que se está señalando para que se pueda actuar, porque si no nada más se queda en las simples declaraciones y no hay algo que termine respaldando estas declaraciones, vaya, no son elementos duros. No, y tienes toda la razón, Magda. Además, se está presentando como si ya fuera una declaración formal. El presidente está perdido. Yo no sé si no sabe derecho o simplemente de política sí sabe y va enredando todos los temas, porque hoy sigue hablando como si hubiera sido una declaración formal ante un juez y nada de eso. Es un documento que incluso se obtuvo en España, Magda. Ni siquiera es una declaración formal a la cual se hiciera referencia por parte de este caso en el cual el presidente de la República está sacando raja permanentemente. Pero fíjate qué curioso, Magda, hoy el presidente de la República vuelve a ocuparse de Lozoya cuando llegamos a 42,000 muertos, Magda. El cementerio que ha convertido el gobierno de López Obrador al país hoy nos tiene con 40,000 que dicen se podría multiplicar por 3, es decir, 120,000 muertos por el COVID, casi 20,000 muertos por la vía del homicidio doloso. Es decir, ya superó con creces al gobierno de Calderón, al gobierno de Peña Nieto. Ha convertido López Obrador al país en un verdadero cementerio. Tenemos más de 370,000 contagiados. No hay control en la pandemia y podríamos seguir con los problemas económicos en los cuales se encuentra inmerso el país. Y yo nada más te diría un solo caso que acabas de tratar. Lo de la niña Ana Lucía me parece que ejemplifica el fracaso del sistema sanitario de este gobierno. Una niña que su padre tuvo que llevársela a Suiza porque tenía derecho a la atención médica en Suiza. ¿Por qué? Porque en México no le estaban dando los medicamentos adecuados e indispensables. Es la figura de la gran cantidad de niños enfermos de cáncer que no están recibiendo atención. ¿Te parece que es más importante seguir bordando un asunto de un delincuente que ahora como testigo protegido lo podíamos trasladar al juicio del Chapo Guzmán? ¿Tú crees que es más importante que el salvar vidas, que se supone que es el objetivo principal ante esta pandemia, mi querida Magda? Pues me parece que son muchos temas los que requieren de la atención en este momento y del esfuerzo gubernamental, aunque si bien es cierto, tampoco se puede dejar de lado la lucha contra la corrupción, y no porque sea una bandera de este partido, Juan María, sino porque es un mal que aqueja a nuestro país y que eso ha derivado también en que tengamos alguna otra serie de problemáticas, ¿no? Y no nada más la corrupción, la de cuello blanco, sino la corrupción que viven todos los mexicanos y de la que también hemos hablado en muchos momentos. Solamente déjame cerrar citando un fragmento de una columna que leía hace días en Excelsior y que hablaba y se refería concretamente al caso de Emilio Lozoya, porque decía que durante mucho tiempo se habló y se demostró que Emilio Lozoya era el corrupto al que había que perseguir y que ahora dejarlo en libertad con esta figura del testigo protegido y no castigarlo tendría también un costo político. Y un ejemplo de todo esto lo exhibe Marcelo Odebrecht, en cómo se llevó a cabo este caso, cómo terminó fungiendo como un testigo colaborador para que se pudiera dar con las grandes cabezas de este caso, con las grandes cabezas de corrupción de políticos que estuvieron involucrados, y pues terminó reduciendo su condena de 19 años a solamente 2 años, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahora con esta persona que ha sido señalada durante tantos años de corrupción y que ahora por colaborar, entonces pues prácticamente podría tener muchos beneficios bajo esta figura? Sin duda son muchos temas los que también requieren de esa atención. El nuevo pico de contagios que ya referías, Juan María. Estamos hablando de que, híjole, tenemos un número importantísimo. A ver si nos puede poner ahí producción esta gráfica en donde vemos cómo se ha comportado la pandemia en las últimas 24 horas, un nuevo pico. Si bien es cierto, no rebasamos también el número de defunciones de las que se han tenido, que superan las más de 1,000 muertes. Mira, ahí están. 8,438 en las últimas 24 horas, Juan María. Eso nada más como pues para referir cómo se está comportando en nuestro país, ¿no? Yo te diría que corrupción también es mentir, corrupción también es manipular. El presidente de la República el 19 de abril dijo que ya estábamos aplanando la curva. Si vemos el 24 de abril, fíjate, eran 239 contagiados. Ayer rompimos el récord.
8,438. El día de ayer nos colocamos con la medalla de bronce, ya aseguramos la medalla de bronce en América Latina, detrás, en todo el continente americano, detrás de Estados Unidos, de Brasil, porque Perú era el que estaba en tercer lugar. El día de ayer, con estos 8,438, nos pusimos en esa tesitura de medalla de bronce de mayor número de contagios y no se está aplanando. Hoy, como ya informaste, Magda, tanto la Ciudad de México como el Estado de México están anunciando que siguen en semáforo naranja. ¿Por qué? Pues porque sus datos les están diciendo que la pandemia está incontrolable, que el problema sigue siendo creciente y bueno, pues simplemente se está muriendo gente, Magda. Eso es lo que hay que estar subrayando, por eso la importancia de que se hubieran concentrado las autoridades en ese tema. Porque por otro lado, si te vas a la parte económica, es dramático lo que está pasando, Magda. 6 de cada 10 empresas han cerrado sus puertas en los últimos 4 meses y no se sabe si van a poder abrirlas nuevamente. Estamos hablando de 12 millones de desempleados, 1,100,000 en trabajos formales y 1 millón de personas que no están afiliadas al Seguro Social. Ese es el escenario real. Yo estoy completamente de acuerdo contigo en que la corrupción es una pandemia a la que hay que combatir, pero hoy por hoy hay cosas mucho más relevantes. Uno es el resolver, el gestionar bien una pandemia, que te voy a decir una cosa, ahorita pueden estar muy tranquilos López Obrador y López-Gatell, pero pueden llegar un momento a ser procesados por crímenes de lesa humanidad ante organismos internacionales. Ahorita están en el poder, pero veamos la historia, La historia nos ha enseñado otra cosa completamente diferente y hoy estamos viendo que hay crímenes en la forma en que no se han atendido las vidas, en que no se ha atendido a las personas que están enfermas de COVID-19. Esa es nuestra realidad en este momento, porque enseguidita va el problema económico con el que nos encontramos, y luego el de inseguridad, mi querida Magda, que es uno de los que tratamos con mucha frecuencia aquí en el Oye, programa. María, ahora que hablabas de este tema económico, déjame preguntártelo, porque ya anteriormente habíamos platicado acerca de este ingreso universal. ¿Viste la propuesta de la ONU en donde ella dice que con el objetivo de afrontar la crisis económica de la pandemia del COVID-19, pues está proponiendo la creación de un ingreso mínimo temporal para 1/3 de la población mundial? Estamos hablando de cerca de 2,700 millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza en 132 países. ¿Cómo ves la propuesta? Es que esto lo están insistiendo desde hace tiempo porque ya no hay manera de frenar la pobreza. La hambruna, mi querida Magda, anda en 14 millones de personas que no tienen para comer ni siquiera una vez al día. Y la crisis de la pandemia, de acuerdo a la información que se está dando por parte del Banco Mundial, va a dejar 25 millones de desempleados más en América Latina y el Caribe este año. Entonces, necesitas de alguna manera apoyar a las personas con este ingreso que se ha recomendado prácticamente, es más, no se ha recomendado, se está aplicando, Magda, prácticamente en todo el mundo para poder apoyar. Mira, ahorita en Estados Unidos se está discutiendo un nuevo paquete de ayuda por $3 billones para poder hacerle llegar dinero a la gente que está enfrentando el desempleo. Hoy Estados Unidos trae 52 millones de solicitudes de desempleo. Imagínate, si la gran potencia trae esa problemática y la necesidad de financiar, de apoyar a la gente con dinero, ¿cómo nos encontraremos en un país como México que está encaminado a una caída en la economía de entre el 10 y el 12% en este año 2020? O sea, este ingreso universal no era nuevo, Magda, pero ahora es una necesidad. Oye, que seguramente será un tema entonces que se retome en las próximas semanas y que se pueda discutir en el Congreso, porque hay que recordar que ahí está en la congeladora esta propuesta por parte de los partidos de oposición. El problema que tenemos es que ya el gobierno federal les ha dicho a los legisladores de Morena que no tiene recursos. Y es verdad, o sea, la verdad es que los recursos fiscales se han venido a menos. Por eso era indispensable desarrollar un proyecto con créditos externos. Finalmente, el Fondo Monetario Internacional ya puso a disposición de México recursos para poder atender el problema inicial, Magda, que tenemos en este momento, que se puede resolver como quitando del escenario 3 programas que son capricho del presidente y
redireccionando los programas sociales, que como hemos comentado, mira, Sembrando Vidas ya vimos que es un fracaso, el apoyo a los jóvenes soñadores también es un fracaso, entonces necesitas redireccionar todos estos programas para poder hacerle llegar dinero a la gente que en este momento se encuentra en el desempleo. La gente ya se está acabando los ahorros, Magda, ya se está enfrentando ahora al reto de tener que usar la tarjeta de crédito con todo lo que significan las altas tasas de interés de las tarjetas, Magda. No, bueno, es que estamos hablando que de acuerdo al INEGI, 3 de cada 10 hogares, al menos un integrante, ha perdido su empleo, sufrió reducciones en su salario y bueno, pues eso finalmente deja a la deriva 6.2 millones de hogares que tuvieron que vender sus bienes, pedir prestado o hacer algo para poder salir avantes de esta crisis sanitaria que los ha dejado en la quiebra y que los está haciendo pasar por un mal rato en materia económica y que bueno, sabemos que el panorama no pinta bien, por lo menos en el resto del año, y ya veremos cómo pinta el 2021 y a ver si las cosas empiezan a mejorar, Juan María. ¿Cuáles son los temas que formarán parte de la agenda para la próxima semana? Bueno, seguramente el tema Lozoya nos seguirá ocupando mientras la Fiscalía General de la República no actúe. Tendrá que ser un tema fundamental. Y el otro, pues ver cómo va a continuar el tema de la pandemia, Magda. Creo que no tenemos un asunto más importante que el seguir viendo cómo está desarrollándose esta problemática que, como decía hace un momento, se suponía, de acuerdo a cifras de López-Gatell, iban a ser 8,000 muertos. Imagínate, ya vamos en 45. Por lo tanto, creo que en este momento no hay un asunto más relevante, por más que se estén mezclando asuntos y asuntos y asuntos. Y mira, también ver las implicaciones económicas que tienen pequeñas noticias, pero que tienen también una gran repercusión. El anuncio del día de hoy de la suspensión del Gran Premio de Fórmula 1 de México es un impacto al turismo, es extenderlo a lo que está pasando con la industria más afectada por la pandemia. Lo que está pasando con los restaurantes, Magda, los restaurantes están pasando por una situación que dicen que los especialistas, que de continuar la tendencia actual, la mitad de los restaurantes del país van a tener que cerrar sus puertas porque no tienen ya capacidad de sostenimiento. Y no, bueno, en cuanto a esto que estás mencionando de que están posponiendo el Gran Premio de la Ciudad de México, pues es que como no, hay que recordar que también pues esta organización hizo el anuncio oficial en su cuenta de Twitter, terminó invitando a quienes ya tengan su entrada a conservarlas porque van a poderlas utilizar, pero hasta el próximo año, porque pues en este momento están ocupados en el tema de la pandemia, ¿no? Estamos ocupados en el tema de la pandemia. Sin duda un golpe también a la economía de nuestro país y a la capital sobre todo, ¿no? Sí, en términos generales estamos viendo cómo todas las esferas de la producción se están impactando. Fíjate, decía Arturo Herrera en la semana que la industria de la construcción se estaba recuperando y el INEGI nos dice no es verdad. Lo que está sucediendo con una industria tan estratégica como la constructora, como la construcción, está cayendo considerablemente. Entonces, no tenemos realmente un ámbito de la producción en la cual podemos pensar que estemos mejorando. Oye, y una mala noticia también, te digo, a veces no son tan relevantes. Hoy murió una celebridad de la música mexicana, el maestro Jesús Rodríguez de Híjar, quien fue el líder del Mariachi América durante toda su existencia. Él fue por muchos años compañero de Silvestre Vargas en el Mariachi Vargas de Tecalitlán y ha muerto pues uno de los grandes músicos, de los grandes representantes de la música de mariachi en México, mi querida Magda. Mi querido Juan María, lamentable y te mando un abrazo muy fuerte, nos vemos muy pronto y que tengas un excelente fin de semana. No me digas que ya te vas de vacaciones. Claro que sí, pero se queda Jimena Barbero a cargo de este espacio, se quedan en muy buenas manos y los veo hasta dentro de una semanita. Nada más prométenos que te vas a cuidar mucho. Saludos Prometido. A toda la familia, saludos al doctor y a los familiar. Es tiempo familiar, mi querido Juan María, te mando un abrazo enorme. Igualmente para toda tu familia, mi querida Magda. Gracias, Juan María, nos vemos muy pronto, pues ahí lo tienes.